Estamos hablando ahorita sobre las diferencias entre cómo lo ve un músico a cómo lo ve un físico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferencias en cómo lo percibimos, hay diferencias en cómo lo asimilamos, aunque sea un fenómeno que como que se juntan muchas cosas, ¿no? Pero ¿nos puedes contar un poco acerca de eso que nos habías compartido? Claro que sí. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, creo que es importante hablar de ciencia. Ciencias. Ajá, la ciencia lo que busca es como, sí, entender el universo, pero estudiarlo. Y cuando digo universo es todo, ¿no? Desde la estrella más lejana hasta lo que hay en el fondo del mar, hasta la cosa más chiquita, ¿no? Es entenderlo, pero justo lo que queremos es como entenderlo bien, digamos. O sea, no queremos solo dar una explicación, sino tratamos de llegar a pues lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, pues sí, los humanos tenemos como limitación nuestros sentidos. Entonces desarrollamos cosas para que amplíen nuestros sentidos y nosotros podamos ver qué está pasando. Y mucho de lo que hay en cómo se hace ciencia es que queremos comprobar las cosas, ¿no? O sea, no queremos decir, ay, pues yo creo que ha de ser por acá la explicación, ¿no? Sino queremos saber si de veras es esa. Entonces ahí hay un problema en la ciencia que habla de cosas válidas, no necesariamente verdaderas, ¿no? Es algo de filosofía de la ciencia. Entonces, decimos que nuestro conocimiento es válido si funciona, pero estamos como conscientes de que en algún momento a lo mejor algo pues lo contradice nuestros conocimientos, entonces tenemos que volver a dar explicaciones y volverlas a probar y probarlas y probarlas y seguirlas probando todo el tiempo hasta que pues llegue algo que nos diga, ay, no, es que te faltó considerar esto o no habías pensado en esto, entonces todo está mal. O sea, tenemos ahí todo el espectro de posibilidades, ¿no? Y entonces, mucho el pensamiento científico es eso, o sea, buscar la forma de entender las cosas. Depende de qué cosa estás estudiando, tienes diferente forma de estudiarlo, ¿no? O sea, las ciencias exactas funcionan diferente a las ciencias biológicas, a las ciencias sociales, ¿no? Pero justo lo que queremos es entender de veras qué está pasando. Y cómo le haces, pues sí hay caminos según lo que estés estudiando, y lo más importante, lo pruebas. Y lo pruebas tú 20 veces y lo publicas para que en el mundo lo prueben otras 80,000 personas y si sale lo mismo, pues es que vas bien, ¿no? Si sale algo mal, entonces tienes que volver a empezar o tienes que ajustar o lo que sea. Entonces, por eso decimos que la ciencia es objetiva, decimos que es confiable, pero no decimos que es la verdad. Es verdad hasta que alguien pruebe lo contrario, ¿no? Entonces, es un poco eso. Eh, Por eso mucho importa cuando dicen, es que los científicos dicen tal. Pues en general uno dice, bueno, si ya lo probaron 20,000 personas con la mejor intención y, ¿no? Pues debe ser bien. Y cuando se usa muy libremente esa frase, los científicos probaron, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces sí es un poco de eso la ciencia. Y sí, pues sí, la postura que yo tengo, ¿no? Pues sí hay una filosofía de la ciencia y sí hay una forma de hacer ciencia que no todos compartimos, o sea, cada quien entiende esto. Finalmente somos humanos realizando una actividad, entonces hay mucha diversidad en eso, pero bueno, de eso se trata. Y ya metiéndonos un poco al sonido, ¿no? Pues lo que queremos saber era qué pasaba, ¿no? Desde qué produce el sonido, cómo se transmite el sonido y sobre todo cómo lo percibimos, ¿no? La parte que nos importa mucho a los músicos es la de la percepción. O sea, nos importa saber qué está pasando, pero también a través de nuestros sentidos, que nos limitan la forma de entender el mundo, y que lo cambian un poquito, porque también no percibimos todo así directamente tal y como es, ¿no? Sino si hay una interpretación, pues eso también entra en la acústica. Le decimos psicoacústica a esa parte, ¿no? Que es la respuesta psicológica a los fenómenos que están relacionados con la acústica. Entonces, bueno, pues mucho es eso, ¿no? De la ciencia de la música, la ciencia de los sonidos. Uh-huh. Sí, claro, y es un gran contraste, es decir, aquí hemos platicado, sobre todo los primeros 3 episodios, fueron muchos sobre, pues, qué es la música, ¿no? Diferencias entre la música académica y la que no es académica, el gusto musical, entonces hablamos también desde una perspectiva muy, siempre muy subjetiva, ¿no? O sea, siempre, o sea, son cosas que no pueden estar tan delimitadas, o sea, decir, ¿qué es la música? Bueno, ahí, o sea, es que sí depende, ¿no? O sea, depende mucho de cómo lo veas, incluso, ¿qué es la música para la física? Es Ah, una respuesta distinta
a qué es la música para la neurología, qué es la música para la filosofía, ¿no? Qué es la música para los músicos, o sea, es como, son cuestiones que parten mucho depende de dónde lo veas. Y ahora en estos capítulos estamos entrando un poco más a cómo lo ve gente especializada. Por ejemplo, los episodios pasados fueron tanto con una especialista en cognición y pues ahora estamos contigo, ¿no? Que eres física, o también estuvimos con la maestra de historia. Bueno, por eso nos parece muy, muy importante esto que nos dices, las diferencias de cómo pensamos, en este caso, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Y cómo pensamos la música desde la ciencia. Entonces, creo que me parece un buen punto de partida, súper interesante. ¿Y algo que quieras decir, Adrián? No, pues solamente complementando un poco, me llama la atención, pues, aunque son áreas distintas en el aspecto de la cognición que hablábamos con Victoria, que también nos mencionaba, o sea, mucho hincapié en la ciencia. Cuando mencionas esto de que, bueno, a veces se habla muy gratuitamente con respecto a la ciencia, ¿no? A veces es decir, no es que los científicos tienen la teoría y bueno, en principio es como decir, bueno, o sea, depende el vocabulario, ¿no? Porque a veces nos confundimos y no, no es una teoría, es una hipótesis, porque entonces no le damos el peso a las palabras que tienen. Entonces, a veces se empiezan a hacer mitos sobre ciertos elementos o ciertos aspectos, más en el sonido, que lo hablaremos más hacia el final, pero me llama mucho la atención que ambas científicas, aunque son áreas distintas, tienen esa misma perspectiva, pues de, bueno, de seguir estudiando, o sea, de entender que no tenemos la verdad, y un poco como lo mencionaba Sebastián, el primer podcast que fue más bien, yo digo que este podcast es tratar de responder esa pregunta que se llama ¿qué es la música? Y ahí más bien platicamos un poco es un poco un tutti frutti, porque tocamos varios aspectos y hablamos un poco de historiología, bueno, de musicología, como citamos a Dalhaus o a Egerbrecht, y hablamos un poquito de física, o sea, muy, muy leve a grosso modo, pero un poco es entender, bueno, qué es la física para ustedes, ¿no? Y algo que también que no lo mencioné, pero que es muy importante, es que no estamos tratando de tener una curaduría de invitados que sean personas que hagan las dos cosas, porque como lo dijiste, eh, pero que se dedique profesionalmente, vaya, o sea, no que tengan un hobby de que también me gusta hacer esto, no, no, algo que me gusta mucho de ustedes es que se dedican profesionalmente y todos los días están leyendo y descubriendo cosas nuevas, porque tanto en las neurociencias como en la historia, como en la física, aunque son áreas muy distintas, cada día hay un estudio nuevo que nos puede dar información que puede ayudar a lo mejor a que o reforcemos una hipótesis, una teoría que ya se tiene, o se desbanque, ¿no? Y eso es año con año. Entonces me llama mucho la atención que estén constantemente ayudándonos a entender pues, qué es la música y qué pasa ahí. Pues es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Tiene un montón de puntos de vista pues, muy interesantes todos para estudiarlo. Entonces, sí, no se acaba, no te cansas pues de eso.